Me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo. Tú mi alfarero, de nuevo, tú mi alfarero. Hola amigos, hola amigas, a toda la gente que ya está conectada a través de este canal, ahí listo para mirar el devocional que tenemos para compartir junto a vos en esta noche. Agradecemos a la familia que ya se están conectando a través del chat que está disponible, abierto para que puedas mandar tus mensajitos para hacernos saber que estás del otro lado, escuchando, que estás atento, atenta y listo para recibir tu devocional. Te recordamos que en este mismo canal, en esta plataforma del YouTube, vas a encontrar otros devocionales anteriores poderosísimos, palabras de revelación, a veces no dimensionamos
el poder que hay quizás en una frase, en una palabra, como muchas familias y hermanos nos han dicho, una palabra que se ha soltado en este lugar, una frase era lo que necesitaba para que Dios pudiera cambiar una situación o esa situación en la cual estás atravesando. Por eso queremos que el Señor pueda direccionar cada palabra que soltamos, que no hablemos por nuestra propia cuenta, como dijo Jesús, sino que podamos hablar inspirado por el Espíritu Santo. Así que te recomendamos poder, si no lo viste todavía, tenemos varios devocionales ya disponibles para que puedas compartirlo, para que si ves que alguien necesita una palabra de parte de Dios, puedas escucharlo y puedas compartir los diferentes devocionales que ya tenemos en nuestro canal disponible para vos. Tenemos Varados en un lugar desconocido. Eso se dio hace una semana. Luego El poder de la sangre, también a través de una hermana, Leticia. Y el último devocional que se emitió el día domingo, Ley o Leones, por nuestro hermano Milton. Así que nada, gracias por estar. Gracias a la gente que nos manda mensajitos. A los que no se suscribieron y estás mirando este video, puedes hacerlo. Dale el me gusta al canal y apretar en el lado de la campanita, donde podés estar recibiendo todas las notificaciones y todas las cosas que nosotros estamos publicando a través de este medio. Recordamos también a toda la gente que tenemos disponible en la red social del Facebook. También está Conectado Sin Límite, donde nos podés encontrar o contactar, ya sea con el pastor, conmigo o con los diferentes hermanos que forman parte de este hermoso ministerio. También tenemos disponible la línea de WhatsApp, donde al inicio de cada devocional estamos pasando los contactos disponibles para que te puedas comunicar. Si hay algún pedido de oración, que lo puedas hacer a través de esa línea o a través del Facebook, o si no, también a través del chat en directo que estamos cada vez que estamos haciendo las transmisiones como esta. Así que bueno, amados, queridos, hoy tenemos un tema muy, pero muy importante para compartir junto a vos. Sé que va a edificar tu vida, así como lo hizo conmigo. Siempre me gusta hablar palabras que realmente se hayan hecho vida en mi vida, que hayan ministrado, que hayan sido como ríos dentro mío, para poder transmitirla también de la misma manera o con la misma esencia con la cual la he recibido. Este devocional se titula Tú, mi alfarero. Como vimos al inicio ese video de ese alfarero que trabaja con el barro, así también la Biblia dice que Dios es nuestro alfarero y que nosotros somos barro en las manos del alfarero, tal y como lo dice en el libro de Génesis al principio, cuando Dios comenzó a formar del barro al ser humano, comenzó a formar a Adán del barro y sus manos tocaron todo ese barro. Así que quiero compartir junto a vos esto que ha ministrado mi vida y que el Señor me llamó, no al ministerio, me llamó para ser parte de su pueblo, para ser su hija, y me llamó y Él se me presentó en una oportunidad a través de un sueño, se me presentó como el alfarero, y eso quiero compartir junto a vos. Una cosa es cuando Dios te llama para ser parte de su pueblo, para llamarte, para ser hijo e hija, y otro es el llamado ministerial, pero hoy te quiero hablar del llamado como Él me llamó para ser parte de su pueblo, para ser llamada su hija. Y quiero hablarte sobre esta característica con la cual Él se presentó a mi vida como el alfarero. Y hace mucho tiempo yo había escuchado un hombre de Dios que le gustaba indagar en todo lo que es la cultura judía, el por qué en las parábolas se mencionan tantos ejemplos, y a veces nosotros no los entendemos porque no somos parte y no formamos parte de esa cultura. Pero al escuchar a este hombre un documental acerca del trabajo del alfarero, eso quedó muy grabado en mi espíritu, y hoy quiero tratar de transmitírtelo de la misma manera como yo lo he recibido. ¿Qué te parece? Vamos a la casa del alfarero. Bien, y hoy te quiero hablar de 7 tipos de vasos de barro que se encuentran en las Sagradas Escrituras
y que vamos a ir detallándolo. Si tenés la Biblia, si tenés el celular con la Biblia ahí, podés acompañarnos, si no también va a aparecer en pantalla los textos bíblicos. Pero te quiero hablar de 7 vasos específicos que la Biblia habla. Primero, vasos de honra, vasos de misericordia, vasos escogidos, vasos limpios, vasos quebrados o quebrantados, vasos de deshonra o vasos de usos viles, vasos de ira. Son 7 tipos de vasos que hoy quiero desarrollar a través de este devocional, y para eso te invito a que puedas abrir tu Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 20 al 21. Dice lo siguiente: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí nomás corre las páginas y anda al libro de Isaías capítulo 43, verso 1. Dice lo siguiente: ahora pues, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Acá en Isaías podemos ver claramente cómo el Señor se presenta como el alfarero, porque esta palabra que dice, ahora dice así el Señor, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo. Esta palabra formador está hablando del alfarero. En el hebreo original no dice formador, sino el alfarero tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí y yo te puse nombre. Mío eres tú. Y a partir de este texto bíblico quiero comenzar a hablarte de los diferentes vasos que se encuentran en la casa del Señor. Y quiero comenzar con este vaso que es importante, y que cada vaso que vamos a mencionar también cada vaso se refleja en una persona. Vos podés identificarte en cualquiera de estos vasos que vamos a hablar, y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer, es que vos puedas verte, qué vaso eres en la casa del Señor. Todos estos vasos se encuentran en la casa de Dios, excepto uno que ya lo vamos a mencionar. Vasos de honra. Los vasos de honra en aquel tiempo de la época de Jesús, en aquel tiempo de los profetas, las costumbres del Oriente, dice que eran en las casas tanto de los judíos, de los hebreos, dice que siempre habían afuera de su casa, al lado de la puerta, antes de ingresar a cada vivienda, dice que se encontraban jarrones altos, vasijas altas, llenas y cargadas de agua. Siempre se encontraban estas vasijas a la puerta de cada vivienda. ¿Para qué eran? Dice que estos vasos o estas vasijas o esos jarrones de alfarería que estaban a la puerta de cada hogar estaban cargados y llenos de agua fresca, agua limpia, y eran justamente para que cada persona que ingrese a la casa, que vaya de visita, cualquier familiar o la misma persona que por ahí llegaba del trabajo, que llegaba de algún viaje, antes de entrar a la casa de la familia, tenían esos jarrones llenos de agua limpia, con una vasija donde ellos podían beber. Esta era la costumbre del Oriente, donde todas estas familias hebreas tenían por costumbre, tanto las casas humildes como las casas más pudientes, tenían esta costumbre de tener sus jarrones llenos de agua limpia y pura. Todos los días cambiaban el agua, todos los días llenaban esos jarrones, y todos los días cualquier persona que pasaba por esa casa o que ingresaba para estar de visita, dice que tenían a disposición esa agua limpia. Esos son los vasos de honra, con los cuales hoy te quiero hablar. Esos son los vasos que representan la vida de una
persona. Fíjate lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice que en esta fiesta, en el último y gran día, fiestas hebraicas, fiestas del Señor, donde en el templo, en la sinagoga, también se encontraban en las diferentes puertas de las entradas del templo, habían estos jarrones llenos de agua, y todos los días le cambiaban el agua y todos los días eran limpios estos jarrones. Y esta fiesta duraban varios días. Entonces dice, en el último y gran día, dice que los levitas comenzaban a volcar el agua, a derramar esa agua, los jarrones comenzaban a limpiar, porque en el último y gran día dice que la gente comía, bebía, había mucha como basura tirada de tanta gente, como se puede ver en cualquier lugar público donde vamos y hay mucha concentración de gente, siempre queda basura, mugre. Entonces en este último y gran día lo que hacían los levitas al finalizar la fiesta era que estos jarrones se los inclinaban y comenzaban a correr las aguas, limpiando toda la mugre, toda la inmundicia, toda la basura que la gente misma concentrada en aquel lugar había dejado. Literalmente dice que esta agua llegaba hasta los tobillos. Era un agua que se soltaba de diferentes jarrones que estaban a la puerta del templo. Y en este momento, cuando sucede esto, dice que Jesús se levanta y dice, en el último y gran día, mientras estaba soltando esta agua, dice que él comenzó a hablar, él levantó su voz y dijo, en este último y gran día de la fiesta, él se puso en pie, alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Claramente Jesús estaba presentando ante toda aquella multitud como un vaso de honra. Estaba diciendo, yo soy el agua que necesitas. Yo soy ese vaso de honra que necesitas. Yo soy el agua, porque él no solamente estaba hablando de él, sino del Espíritu Santo que se iba a derramar, del Consolador que iba a venir después de él, que se iba a derramar sobre todos aquellos que hayan creído. Él se estaba presentando como el vaso de honra. ¿Qué es el vaso de honra? ¿O qué tipifica esto? El vaso de honra son todas aquellas personas que tienen una relación íntima con el Espíritu Santo y diaria, es continuo, es diario, es continuamente una relación, todo el tiempo están conectados a Dios, todo el tiempo es como estos jarrones, todos los días llenan su vida, llenan su vaso, que es su vida, su alma, todos los días la llenan de la presencia de Dios. Es una relación continua, es una intimidad íntima con el Espíritu Santo. ¿Y qué tipifica esto? Que cada persona que llegue a este vaso de honra, a esta persona que vive una relación no fingida, una relación diaria con el Espíritu Santo, cada persona, cada familia, cada uno que llegue a esta persona siempre va a encontrar un agua fresca, siempre va a encontrar aguas nuevas, siempre va a encontrar una dulce y frescura presencia del Espíritu Santo a través de esa persona que tipifica un vaso de honra. Recordemos también que en el Evangelio de Juan, capítulo 4, dice que el Señor Jesús le era necesario pasar por una ciudad llamada Samaria, donde Él va y se sienta en el borde del pozo y donde viene una mujer samaritana. Y esta mujer dice que carga un jarrón. Claramente esta mujer iba a cargar ese vaso de honra que se coloca afuera de las viviendas. Y esta era la costumbre de aquel tiempo, donde las mujeres y los niños siempre se los veía con los vasos o los jarrones, esos jarrones altos, esos jarrones de honra, iban a cargarlo a diario en aquel pozo. Y la Biblia dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria.
y que encuentra a esta mujer con ese vaso de honra. Y Jesús comienza a decirle: mujer, dame de beber. Bueno, ahí hay un diálogo entre ellos, judíos y samaritanos, no se llevaban entre sí, pero hay unas palabras que el Señor le dice y que esta mujer quedó profundamente impactada. El Señor le dice: mujer, si entendieras quién es el que te está hablando y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría un agua viva. No solamente Jesús se presentó como un vaso de honra, sino que también Él estaba diciendo: mujer, yo conozco tus obras, yo conozco quién eres y yo quiero llevarte a ser un vaso de honra. ¿Por qué digo esto? Porque las Escrituras dicen que esta mujer, al escuchar a Jesús, vio en Él un espíritu diferente, vio en Él que Él era profeta. Señor, me parece que tú eres profeta, y enseguida lo relacionó con el Cristo, con el Mesías, con el Cristo que ellos estaban esperando. Y el Señor se le reveló como un vaso de honra. El Señor se le reveló con aguas frescas. Esta mujer era una mujer muy conocida en aquel tiempo porque ella tenía 5 maridos y el que ahora dice tenía no era su esposo, o sea, tenía una vida bastante complicada. Era una mujer donde seguramente estaba en boca de todos por causa de su vida, y con esto el Señor nos quiere llevar a entender que no importa cuál haya sido tu vida pasada, no importa todos los errores y todos los pecados que hayas cometido, el Señor le estaba diciendo: te quiero dar la oportunidad de convertirte en un vaso de honra, que puedas estar en la casa del Padre como un vaso de honra. Y Él le ofreció el agua viva. Y esta mujer dice que volvió sin cargar esa agua natural, porque en realidad su espíritu fue lleno del agua de vida eterna. Esta mujer dice que corrió a la ciudad de Samaria y que ella comenzó a hablar, que encontró a este hombre. No será el Mesías, decía ella, y ella, sin darse cuenta, pero en el mundo espiritual, comenzó a soltar esa agua, tanto que el pueblo le creyó. Y dice que cuando escuchó las palabras, porque cuando hablas con el agua del Espíritu Santo, amado, la gente que te escucha, querido amigo y amiga, las personas que te escuchan, sin lugar a duda van a saber que estuviste con el Señor. Y esa ciudad, al conocer su fama y al conocer su condición como mujer, esa ciudad comenzó a notar de que ella estuvo con el Señor. Y dice que toda esta ciudad vino a escuchar al Señor Jesús en aquel pozo. Claramente se presentó como un vaso de honra. Es lo que Dios quiere hacer. Hay mucha gente que hoy son y forman parte de vasos de honra, que están en esta tierra para dar agua al sediento, para que todo aquel que pase por su vida pueda beber de esa agua, que solamente la puede dar la presencia de Dios, que solamente la podemos recibir por una íntima y diaria comunión con el Espíritu Santo. Segundo vaso, vasos de misericordia. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Romanos, capítulo 9, Romanos, capítulo 9, verso 23, dice lo siguiente: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia, esos vasos que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Estos vasos de misericordia que habla la palabra de Dios en Romano está hablando de que el Señor preparó de antemano, Él preparó, Él dispuso, Él seleccionó personas que funcionen como vasos de misericordia. ¿Qué son los vasos de misericordia? Son como los vasos de honra, pero en la cultura hebrea, en aquel tiempo de Jesús, estos vasos de misericordia, estos jarrones altos, estos jarrones eran también a diario cargados con agua fresca, con agua limpia, eran llenados de agua y eran limpiados diariamente. Son como los vasos de honra, pero estos vasos, estos jarrones eran puestos a las entradas de la ciudad de Jerusalén,
de Belén, en las diferentes ciudades de Nazaret. Dice que la gente, las familias llevaban esos jarrones en las entradas de la ciudad, en los caminos donde cada peregrino o cada viajante que pasaba cansado, que pasaba por aquellas calles de la entrada de la ciudad, lugares cruciales, y que estaban cansados del camino, sedientos. Dice que estos peregrinos, algunos de ellos no conocían dónde estaba ubicado el pozo para buscar agua, y esta gente se encontraba con esos jarrones, esos vasos llamados vasos de misericordia en el camino, donde estaban cargados de agua y donde cada peregrino viajante que venía cansado de su camino, que venía agotado, sin fuerzas, tenía y podía beber de esas aguas frescas. Estos son los vasos de misericordia. Por eso dice vasos de misericordia, porque dice que aquel pueblo, la gente en aquella época hacía misericordia de aquellos peregrinos cansados, de aquellos viajantes, viajeros que pasaban por aquel lugar. Hacían un acto de misericordia y ponían estos jarrones cargados de agua limpia, agua fresca, para todos aquellos que pasaban por aquella ciudad. ¿Qué son los vasos de misericordia? Los vasos de misericordia son todas aquellas personas que Dios ha escogido, dice, y le ha puesto un nombre. Ese vaso de misericordia puede ser vos, puedo ser yo, o en alguna etapa lo fui, que yo me siento identificada también con este vaso. Dice, son estas personas llamadas por Dios y puestas en lugares específicos. No están en la casa. Estas personas fueron llamadas para ser expuestas en lugares públicos, en lugares donde toda la gente o donde mucha gente pasa, en lugares donde hay polvo, en lugares donde quizás es un lugar de trabajo donde el Señor te posicionó. Y son lugares difíciles porque son gente que no conocen, gente con la cual vos te podés tocar a diario. Y esta gente siempre está cargada de problemas, cansado. Esta gente solamente quiere agua. Y estas aguas, Dios, estos jarrones, estos vasos de misericordia, Dios lo coloca en lugares estratégicos. Quizás sea un barrio donde estás viviendo, donde hay tanta maldad, un lugar donde hay tanta violencia, donde se mueve un montón de depravaciones. Quizás Dios te puso en ese lugar y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué tengo que ver todo esto? Y por eso te digo, a veces no dimensionamos el poder y la gracia que Dios depositó en cada uno de nosotros, que somos vasos para honra, vasos de misericordia, y preguntamos, Señor, ¿por qué? Y el Señor te dice, es porque es necesario que esa agua que cargas dentro tuyo otros puedan beber, aquellos que no se acercan a tu casa, aquellos que quizás no se acercan a un lugar donde se está ministrando la palabra, que en aquel trabajo, que en aquel vecindario, que en aquel edificio o departamento donde está todo complicado, donde aquellas personas tienen tantas complicaciones, donde aquellas personas que a diario estás viendo tienen tantos problemas como vos, pero con una diferencia, que en vos van a encontrar un agua fresca, que cada vez que abras tu boca, el Señor va a permitir que ríos de agua viva fluyan para que aquellos que están cansados, sedientos, puedan tener en ti, puedan encontrar en tu vida el agua de vida, el agua del Espíritu Santo. Vasos de misericordia. Vasos escogidos. Es el siguiente vaso que quiero compartir junto a vos y es un vaso muy especial. Este es un vaso que yo creo que quizás muchos se sentirán identificados por sus características, pero en este vaso escogido te voy a hablar acerca de una persona, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Hechos 9, comienza a relatar toda la vida del apóstol Pablo. En Hechos 9 comienza a decir que Pablo pidió cartas, pidió certificados, pidió cartas firmadas por autoridades para poder perseguir a la iglesia, para poder matar a los cristianos. Era un hombre bastante religioso, un hombre que defendía sus ideales,
y que en aquel tiempo él estaba como con hambre de poder hacer justicia de sus ideales. Un hombre muy religioso, un hombre que la Biblia dice que estudió la Torá, que estudió las Escrituras a los pies de un varón llamado Gamaliel. Y acá relata que este hombre se iba camino a Damasco y que iba con una idea fija, es meter preso a todos aquellos que invocaran el nombre de Jesús y aún matarlos. Familias enteras fueron muertas por este hombre llamado Saulo. Dice que en el camino, ahí en el Hechos capítulo 9 se encuentra todo este relato. En el camino a Emaú dice que un gran resplandor lo rodeó. Él iba en un camello no lo especifica la Biblia, pero dice que Dios lo tiró al piso y ese resplandor llenó todo aquel lugar y él reconoció esa voz que venía, sabía que era Jesús porque le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú continuamente persigues. Y el Señor le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, y lo deja ciego. Y comienza a decir: Señor, ¿qué haré? Y el Señor le dice: entra a Damasco, y él comienza a entrar y lo indica dónde tiene que quedarse. No obstante, dice que Pablo estuvo 3 días sin ver y que en sus ojos había como tipo escamas. Ese resplandor lo cegó totalmente, pero creo que en su espíritu sus ojos se abrieron porque reconocieron al dador de la vida, Jesucristo. No obstante, Pablo estaba ciego y dice que él oraba y ayunaba. Por 3 días no había comido. Y mientras él estaba en esta condición, Dios habló a un hombre llamado Ananías, un hombre que también oraba, un hombre que también estaba en comunión continua, un verdadero vaso de honra. También Ananías, y dice que en un momento Ananías tuvo una visión donde el Señor le dice: ve a la calle derecha y ahí te encontrarás con un hombre llamado Saulo. Y dice, bueno, Ananías comienza a hablar y dice: Señor, este no es el hombre que está matando a tus hijos, que ha hecho tanto estrago. Y que es como que Ananías comenzó a tener miedo y el Señor le dice estas palabras que son las que te quiero mencionar. Le dice en el verso 15 de Hechos capítulo 9: el Señor le dijo: ve, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Cuando dice instrumento está hablando vaso. En el hebreo dice: vaso escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vaso escogido. El alfarero dice que cuando trabaja el vaso, cuando trabaja los diferentes recipientes, no sé si han visto, pero en las alfarerías grandes dice que tienen un horno, es tipo un pozo lleno de carbones encendidos, donde este alfarero los diferentes recipientes, vasijas que hace, la pone a todas en ese horno de fuego que arde pero a gran temperatura, pone todas esas vasijas. Y cuando ya están terminadas estas vasijas, el alfarero comienza a sacar las vasijas y comienza a calificar cada vasija. Y ve algunas vasijas que dicen: estas son vasijas de honra. Y la aparta, va seleccionando las vasijas. Estas vasijas son para usos viles. Entonces comienza a seleccionar y a apartar. Estas son vasijas de misericordia. Y comienza a apartarla, pero de repente se encuentra con una vasija muy especial. Una vasija que él comienza a mirarla y comienza a decir: esta salió conforme a mi placer, como a mí me gusta. Esta vasija es especial, esta vasija no se compara a ninguna de las otras. Él comienza a ver que es una vasija muy especial y que no es una vasija para cualquier uso. Y comienza a ver cómo el horno le dio en diferentes ángulos
que de tal manera que dejó un color diferente. Entonces él dice, esta es una vasija escogida. ¿Qué hace el alfarero? El alfarero toma esa vasija y la lleva adentro, en el depósito, en un estante, en un lugar oculto, en un lugar donde no sea visible para cualquiera, porque es una vasija especial, es una vasija para una ocasión especial. Y este alfarero dice que lleva esta vasija a un lugar oculto y la guarda. El alfarero sabe que en algún momento alguien va a venir, algún cliente va a venir y va a venir buscando algo especial. El alfarero sabe que se va a presentar una persona con un pedido muy especial y que va a comenzar a decir, no, esa vasija no, quiero algo diferente, algo que esté, que llame la atención, quiero una vasija que sea impactante para todo aquel que entre en mi casa. Entonces el alfarero le dice, un momento, dice que se va al depósito y este alfarero comienza a buscar entre los vasos escogidos, apartados, vasos que tenía escondido para ocasiones especiales y se la presenta al cliente y este cliente queda satisfecho. Entonces lo que hace el alfarero, dice que este hombre lo que hace es sellar, porque es un vaso muy escogido, muy especial y muy precioso, y dice que lo que hace es poner su firma, la firma del alfarero la pone al final del jarrón. Por eso dice la palabra de Dios, ve porque Saulo me es un vaso escogido para llevar mi nombre, para llevar el nombre del Señor, el nombre del alfarero ante gentiles, ante príncipes, ante gobernadores. ¿Y qué pasó, Pablo? Si nosotros vamos a la historia de Pablo, Pablo dice que se le presentó el Señor en esa ocasión. Y dice que también luego se le presentó a los apóstoles lo reconocieron, lo abrazaron como un miembro más, pero dice que Pablo después se fue por 3 años, estuvo en el desierto. La Biblia relata, y él relata a través de sus cartas, que dice, nadie me predicó el evangelio, sino que el Señor mismo se me presentó. Y él habla de experiencias sobrenaturales que tuvo en un tiempo, y se dice que Pablo en esos 3 años que estuvo en el desierto, dice que el Señor le habló, le ministró, tuvo visiones, fue preparado, pero por 14 años Pablo estuvo oculto, Pablo estuvo en el anonimato. Pablo dice que trabajaba como artesano haciendo carpas y entonces dice que Pablo estos 14 años es como el vaso escogido, ¿no es cierto? Pablo estuvo escondido por 14 años, hasta que un hombre llamado Bernabé lo manda a llamar, lo manda a decirme, es necesario Pablo. O sea, Bernabé, un verdadero, dice que su nombre significa hijo de consolación, un apóstol de Dios, lo manda a llamar porque necesita que Pablo vaya a Antioquía y que Pablo sea esa persona, ese precursor que comience a predicar la palabra del Señor. Y es ahí donde los vasos escogidos como Pablo, muchas veces uno recibe el llamado de Dios, el Señor lo llama al ministerio, uno conoce al Señor, el Señor te dice lo que va a hacer, te llama al ministerio, pero de repente pasa un tiempo de soledad, de repente pasan años donde no pasa nada, donde parece que nadie te ve, donde parece que Señor, que uno comienza a decir, Señor, pero ¿qué pasó con lo que dijiste? Vos dijiste que me ibas a llevar a predicar la palabra y parece que nadie me ve, y parece que nadie me tiene en cuenta, parece que estoy en el olvido. Pero querido amigo, querida amiga, quiero decirte que no es así, que hay un tiempo, los vasos escogidos llevan un tiempo de preparación, llevan un tiempo de estar en el desierto. La palabra de Dios dice, y te llevaré al desierto y ahí hablaré a tu corazón. Hay un tiempo donde el Señor nos lleva a un tiempo de desierto, a un lugar donde no vemos a nadie, donde parece que estamos solos, pero es ahí donde el Señor comienza a revelarse en una dimensión y en un nivel que jamás nosotros pudimos ver o experimentar. Estos son los vasos escogidos. Si este es tu caso, amigo, amiga, ten paciencia, porque lo que el Señor dijo que iba a hacer, como le dijo a Ananías, este me es un vaso
escogido. Este llevará mi nombre ante reyes. Y pasaron tantos años que eso no se había cumplido, hasta que vino un hombre, hasta que Dios manda a alguien para llamarte, para sacarte del anonimato, para sacarte de ese lugar donde estabas guardado, reservado por el Señor, para comenzar el ministerio. Vasos escogidos. Quiero hablarte de este vaso, vasos limpios. Estos vasos son muy especiales y esto ha conmovido mucho mi corazón cuando yo escuchaba a este hombre hablar con tanta claridad. Cada vez que alguien viene y habla con revelación de parte de Dios, este hombre hablaba de los vasos limpios. Y uno, cada vez que escuchas a gente que tiene revelación, las escrituras se te abren. Los vasos limpios, dice que eran todos aquellos vasos ya viejitos, vasos que han sido muy utilizados por el gran rendimiento que tuvieron o el uso que tuvieron en las casas de estas personas que acostumbraban. Si nosotros vamos a la historia, acostumbraban, vivían, y todo lo que ellos donde guardaban las cosas siempre eran en vasos, vasijas de barro. Los vasos limpios eran todos aquellos vasos que ya estaban como que lo principal que se le rompía era la parte de la boca, y la parte de la asa o de las manijas se le rompían. Entonces dice que la familia no los tiraba. La familia que hacía los llevaba a un lugar, a una piecita, y los iba poniendo ahí. Estaban como guardados, ¿no es cierto? Pero eran vasos limpios. ¿Y qué hacían? Siempre acostumbraban las familias hebreas a llevar sus ofrendas, sus diezmos. Y en aquel tiempo las ofrendas, los diezmos siempre se hacían ofrenda en granos, en diferentes cultivos, en frutas. Esas eran las ofrendas y los diezmos de aquel tiempo, porque era toda una generación de agricultores. ¿Y qué hacían? Buscaban de aquel depósito los vasos que ya no utilizaban, y dice que cargaban de granos o de frutas o de harina, de trigo, cargaban y lo llevaban como ofrenda al templo. La familia cargaban estos vasos limpios y lo llevaban al templo. Y dice que allá los levitas tomaban las ofrendas y que ellos tampoco tiraban estas vasijas, sino que las guardaban. Y en un tiempo específico, dice que los levitas, los ministros del Señor, tomaban estos vasos limpios, estas vasijas que, ¿por qué eran limpios? Porque cargaban la ofrenda, eran cargados de ofrenda, eran vasos limpios, pero estaban desgastados, estaban rotos, necesitaban ser reparados. Entonces dice que los ministros del Señor tomaban estas vasijas y las llevaban ¿a dónde? Las llevaban a la casa del alfarero para que puedan ser reparados. Estos vasos limpios son aquellas personas que por años seguramente han servido al Señor y que han vivido rindiendo su vida totalmente al servicio, porque cargaban la ofrenda, que cargas siempre esa ofrenda, ese olor fragante de Dios, un vaso disponible que siempre estaba ofreciéndose delante de Dios, pero eran vasos que ya estaban gastados por el tanto uso, por el tanto desgaste, por tanta utilidad, vasos desgastados, cansados, que eran llevados a la casa del alfarero para que pudieran ser restaurados. Y al hablar de los vasos limpios para ser restaurados en la casa del alfarero, voy a introducirme a los vasos quebrados o quebrantados, que habla justamente la otra característica de los vasos que están en la casa del Señor. Estos vasos quebrados o quebrantados eran los vasos limpios, eran los vasos que los levitas llevaban al alfarero, llevaban a la casa del alfarero. Y este alfarero comenzaba a mirar los recipientes y comenzaba un proceso de restauración. El alfarero comenzaba a hacer 4 pasos para restaurar una vasija. Primer paso, dice que el alfarero lo vaciaba al frasco, lo limpiaba porque tenían resto de las ofrendas,
los limpiaba y dice que comenzaba un proceso de purificación. Segundo paso, dice que comenzaba a cepillarlo. O sea, era una transformación dolorosa, era una transformación de mucho dolor, porque el alfarero comenzaba a lijarlo, a cepillarlo y a quitarle toda la aspereza que tenía, no solamente por fuera, por dentro también lo hacía. Era un proceso tremendo, es un proceso de restauración tremendo y de dolor. Tercer paso, dice que comienza el proceso de la restauración. Y este alfarero, en el proceso de la restauración, tengamos en cuenta que si estos vasos limpios, estos vasos que han sido llevados a la casa del alfarero para ser restaurados, es como que son todas aquellas personas que dicen: uy, Señor, otra vez son vueltos nuevamente a ser pulidos. Y es un proceso doloroso, es un proceso de humillación, es un proceso de estar delante del Señor humillados, es un proceso de decir: Señor, parece que he trabajado tanto, he hecho tanto, y esto yo ya lo viví, este proceso. Y es como que el Señor dice: es necesario porque estás desgastado, porque estás roto, porque tantos golpes en la vida han roto tu boca, han roto tus asas, han roto tus manijas, porque has recibido golpes, y es necesario que yo trabaje en todo eso para que puedas volver a ser usado, utilizado como un vaso de honra, como un vaso de misericordia o como un vaso escogido. Entonces era un proceso muy doloroso. Pero el proceso de restauración, después de haber sido lijado, de haber sido cepillado, de haber sido sacado todas esas asperezas y haber quedado liso, dice que el alfarero comienza el proceso de restauración. Y las partes de la boca, que es lo que más se rompía, o de las asas, las manijas, el alfarero juntaba barro en un recipiente, lo mezclaba con agua, pero no solamente con eso, comenzaba a sellar y armar nuevamente una nueva boca y unas nuevas manijas, sino que para que eso sea un sellado permanente y firme y fijo, dice que el alfarero iba al campo y buscaba unos animalitos que siempre están en los animalitos del campo, ¿no es cierto? En las ovejas, en los toros, son las sanguijuelas, y dice que buscaba muchos animalitos de estos y los llevaba, y en ese recipiente con el barro y con el agua comenzaba a aplastar, y la sangre de estos animalitos comenzaba a unir todo eso y hacía un material perdurable, porque la sangre se coagulaba, entonces hacía que eso quede firme y que pueda pegar. Y el alfarero comenzaba a restaurar la boca y a restaurar las asas o las manijas de aquella vasija. Y el último paso que hacía, el número 4, el paso cuarto que hacía, era volver a poner esas vasijas en aquel horno donde iba a ser, donde en ese horno se iba a probar si la obra del alfarero iba a ser permanente, si esa obra iba a permanecer, iba a durar. Esa obra iba a ser duradera. Entonces dice que estos vasos, después de todo ese proceso de humillación, de limpieza, de lijado, de dolor, de que el Señor, el alfarero, le haga la boca nueva y las asas nuevas, era necesario llevarlo nuevamente al horno para que se afirmara esa obra del alfarero. Y es ahí donde nosotros nos vemos reflejados en que, Señor, otra vez pasar por el horno, por la prueba. Señor, otra vez, pero Señor, ¿qué tengo que mostrar a la gente? Y a veces no es que tengo que mostrar, sino que a veces es necesario que nosotros pasemos por el fuego de Dios para ser purificados y para que esa obra maravillosa sea eterna para siempre, para que Dios pueda darnos una boca nueva para hablar, porque ya la anterior estaba desgastada, ya no salían palabras, solo servíamos para presentarnos como ofrenda,
para poner en nosotros unas asas o manijas nuevas para ser totalmente manejables por el Espíritu Santo. Era necesario pasar por el horno de la prueba. Y para esto quiero que veas en el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 43, el Señor hace una gran promesa y dice, capítulo 43, verso 2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, y ahí está, amado, querida, amigo que estás del otro lado, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto me recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron tirados en un horno. La Biblia lo habla en el libro de Daniel. Estos jóvenes no se rindieron ante el sistema de este mundo, sino que prefirieron morir y ser quemados en un horno. Por amor al Señor fueron expuestos. Y dice que el rey Nabucodonosor, que estaba en ese tiempo, los metió en un horno. Pero ¿por qué? Porque estos jóvenes no se quisieron inclinar ante su estatua, no quisieron inclinarse ni adorarle, sino que ellos dijeron: nosotros vamos a permanecer en nuestra convicción, no nos inclinaremos ante tu estatua. Y bueno, y decidieron, prefirieron ser quemados a rendirse ante aquella escultura hecha por manos de hombre. Y es ahí donde se cumple la palabra de Dios: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y si vos podés ver ese pasaje bíblico que se encuentra, esa historia que se encuentra en el libro de Daniel, vas a ver que en aquel tiempo, cuando Nabucodonosor comenzó a ver el horno y las llamas y estos jóvenes que fueron arrojados para matarlos, dice que el fuego no los consumió. Es más, eran 3 los que habían sido lanzados y se veía un cuarto. Era la presencia de Dios. Amado, querida, amigo que estás del otro lado, las pruebas que vienen de parte del Señor, los fuegos que vienen de parte del Señor, no te van a quemar, te van a perfeccionar y van a ser esos fuegos que Dios envía como prueba. Va a hacer que vos puedas salir con una boca nueva, que vos puedas salir de aquel lugar con unas manijas nuevas y que puedas salir como un recipiente totalmente nuevo, como un vaso escogido, como un vaso de misericordia, como un vaso de honra. Ese es el fin que Dios tiene para todos estos vasos limpios, pero que fueron quebrados, que fueron dañados, que fueron quizás rotos por muchas situaciones. Si es esta tu situación, quiero decirte, no le tengas miedo al horno o al fuego de Dios, porque este fuego no es para matarte. Este fuego es para sacarte fuerte, para fortalecerte y hacer que puedas vivir una vida nueva, para hacer de vos como las águilas. Las águilas llevan un proceso también de restauración, donde llega un tiempo donde solas se tienen que sacar el pico, es mucho dolor, pero después crece un pico nuevo. Las alas se la comienzan a arrancar porque ya están viejitas, las uñas comienzan a encorvarse y tienen que llevar un proceso de restauración, y las mismas aves se van sacando las uñas, quedan carne viva, se van sacando el pico y quedan sin comer, y las alas se la van arrancando, pero luego de eso comienza a crecer un pico nuevo, unas garras nuevas y alas nuevas. Y dice que estas águilas se transforman como que si fueran esas águilas jóvenes. Es impresionante, pero amado, querida, no le tengas miedo a la prueba del Señor. Vasos quebrados o quebrantados. Y ahora quiero hablarte de los vasos viles. Estos vasos también se encuentran en la casa de Dios. Y quiero volver a leerte el primer capítulo con el cual iniciamos, 2 de Timoteo, capítulo 2, 20 al 21, dice esto, para que puedas ver que estos vasos viles también están en una casa y son necesarios. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles.
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué eran los vasos viles o los vasos de deshonra que dice la palabra de Dios? Que dice que estos vasos estaban en la casa y estos vasos recipientes eran recipientes especiales porque lo ponían para que todos los desperdicios de la casa, así como en la cocina nosotros tenemos el tachito de la basura, bueno, en ese tiempo habían recipientes exclusivos para que toda la inmundicia cayera, porque si no estaría esa casa totalmente llena de mugre por todos lados. Entonces usaban estos recipientes, usos viles para usos deshonrosos. Estos eran los vasos. ¿Qué tipifican estos vasos en la vida de una persona? Estos vasos tipifican todas aquellas personas que están continuamente expuestas o que están propensas a continuamente estar escuchando mucha maldad, iniquidad. Algunas personas se dedican a escuchar chismes. Perdone que lo diga así, pero es verdad. Hay muchas personas que se dedican a escuchar chismes. Hay muchas personas que les gusta estar escuchando lo que fulanito, menganito habla, la calumnia que dice, le gusta escuchar las contiendas. Entonces estas son las personas que son como un recipiente que reciben. Pero dice que estos recipientes de uso vil que están en la casa del Señor, había una característica muy especial, que todos los días debían ser lavados y todos los días debían ser limpiados para que puedan volver a recibir. Estas son todas aquellas personas que se prestan para todo eso. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos vasos de honra. Pero hay personas que están propensas y les gusta. Pero dice que estas personas deben todos los días limpiarse como esos tachitos se limpiaban. Porque si alguien deja esa mugre, esa inmundicia, esos desechos en esos recipientes, lo que comenzaba a hacer es que comenzaba a emanar un olor putrefacto, comenzaba a podrirse, y dice que comenzaban las moscas a llenar aquel lugar. Por eso los vasos viles, esas personas que por eso te digo que les gusta ese tipo de gente que va y te lleva comentarios negativos, y estás propenso siempre a recibirlo. Nunca le decís basta, no quiero, yo quiero ser un vaso de honra. La palabra de Dios dice, estos vasos tienen que limpiarse diariamente. Si no se limpian, comienzan a heder y comienzan a emanar un olor putrefacto, y las moscas comienzan a venir. El dios de los cananeos dice que era el dios Baal, y este dios Baal dice que significa el dios de las moscas, el dios de los demonios. Entonces, si estas personas no se limpian urgentemente, no se lavan de todo aquello que escucharon y que fueron partícipes, dice que comienza a venir una invasión de tinieblas demoníacas. Comienzan a venir situaciones de tinieblas porque no te has limpiado, porque no te has lavado, y comenzás a vivir situaciones que no son necesarias. Estos son los vasos de usos deshonrosos y usos viles. Por último, este es el vaso que seguramente ninguno de nosotros queremos ser: vasos de ira. Vasos de ira. Este vaso de ira me lleva a una persona, quizás a dos, puede ser en la Biblia, hablando de Saúl, vasos que en algún momento fueron escogidos de honra, que en algún momento estuvieron en un lugar privilegiado, pero se convirtieron en un vaso de ira. No porque Dios los quisiera, sino porque ellos mismos resistieron la obra del Señor. Y me lleva a otra persona que todos conocemos y que aún, si alguien le pone el nombre de esta persona, enseguida lo identificamos con este personaje en la Biblia, como es Judas. Judas se transformó en un vaso de ira. Judas dice que el Señor, ¿qué es el vaso de ira? En primer lugar, el vaso de ira son aquellos vasos que fueron limpios y que fueron llevados a la casa del alfarero, y que el alfarero trabajó
con el barro, con el agua y con la sangre, que es el limpiar los pecados. Trabajó, le formó una nueva boca, le dio otra oportunidad para que pueda tener una funcionalidad en la casa de Dios, y fue llevado al horno. Y dice que en el horno puede ser que esos vasos, aún en el horno, después de todo ese proceso de restauración, se vuelvan a quebrar en el mismo lugar, vuelva a quebrarse en la misma parte que fue restaurada. No resisten la obra del alfarero. Estos son los vasos de ira, que en su momento fueron vasos de honra, vasos limpios, porque el Señor trabajó tanto en la vida de Judas. Esos 3 años que estuvo ahí, Judas vio milagros, Judas vio el amor de Dios. El Señor le llamaba amigo, vio el amor de Dios en su vida. Y el alfarero trabaja tanto con el barro, y no solamente una oportunidad, sino varias oportunidades. Pero ¿qué pasa? Al meterlo en el horno se vuelve a quebrar en el mismo lugar. Y esto dice en Mateo capítulo 27, dice: y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero. Esto habla de Judas, que traicionó al maestro con un beso, y dice que lo traicionó por 30 monedas de plata. Y con esas 30 monedas de plata dice que Judas compró un campo llamado el campo del alfarero. Ese lugar se utilizaba para sepultar a los extranjeros, pero el campo del alfarero tiene algo muy particular, porque dice que los alfareros en aquel tiempo tenían su lugar donde, cuando la vasija intentaban el proceso de restauración y se quebraba en el mismo lugar, no resistía la obra del alfarero. Dice que los alfareros, que hacían, agarraban esa vasija y la llevaban a ese campo, a esa colina, y con tanta ira dice que los arrojaban, como diciendo: nunca más podrá ser utilizado. No servían para nada y solamente eran arrojados en aquella colina, que es lo que dice la Biblia, que después de haber traicionado al Señor, con ellas compraron el campo del alfarero para sepultar a todos los extranjeros. Verso 8 dice: por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre, porque a precio de sangre fue comprado. Y así se cumplió todo lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. El campo del alfarero. Dice la Biblia que en este mismo campo que compró Judas, precio de su iniquidad, dice que este hombre se suicidó, se mató, y dice que se arrojó desde la colina, desde aquellas alturas, y dice que cuando cayó se despedazó, sus entrañas se le salieron. Claramente la Biblia, si nosotros comenzamos a ver desde qué perspectiva el Señor hablaba las parábolas, desde qué perspectiva estaban escritos todos estos misterios, nosotros podemos entender claramente. Judas fue un vaso de ira, y de la misma manera como el alfarero, cuando dice: basta, este vaso ya no sirve más, después de haber intentado, he tenido paciencia, pero se quiebra en el mismo lugar, era arrojado en aquella colina. Así también murió Judas Iscariote, como un vaso de ira, desechado por el alfarero. ¿Y cuál era su utilidad para aquellos vasos quebrados? Dice que la única utilidad que tenían en aquel campo era que cuando pasaban los leprosos, aquella gente leprosa que se le caía, dice que la lepra también es un símbolo de pecado, agarraban los pedazos de esas vasijas para rascarse sus heridas infectadas, sus carnes muertas. Solamente para eso servía, dice, las vasijas quebradas. Amado, querido, sé que me he extendido un poco, pero quiero decirte que Dios quiere que seamos vasos en su casa, pero vasos de honra, vasos de misericordia,
vasos escogidos, vasos para usos honrosos. Yo no sé en cuál de estos vasos te has visto, pero quiero decirte que el alfarero sigue trabajando. El alfarero tiene una característica tan particular, que es que continuamente vas a ver al alfarero con sus manos llenas de barro. El alfarero siempre está con sus manos sucias por el barro, porque él está totalmente involucrado con el barro. Ese es Dios. Él está totalmente involucrado conmigo, está totalmente involucrado con vos. ¿Por qué te hablo de este tema? Porque cuando el Señor me llamó, Él se presentó como el alfarero. Y Él claramente me hizo ver que yo era una vasija que necesitaba ser y dejarme formar por el alfarero. Quiero decirte, amigo y amiga, déjate formar por el alfarero. El Señor no quiere que vivas la situación que estás viviendo. Él quiere que nosotros seamos esos vasos, como aquel cliente que va a venir y dice: necesito un vaso, pero no un vaso que cargue, o sea, que sea utilizado para cualquier cosa. Necesito que sea un vaso de honra. Eso es lo que Dios quiere. Y quiere que seamos esos vasos cargados de ríos. De tu interior correrán ríos de agua viva. El Señor quiere que seamos esos vasos. ¿Qué vaso eres? Oro en esta noche para que Dios pueda revelarte esta palabra y para que en tu corazón pueda haber ese acto de humildad, de decir: Señor, verdaderamente reconozco que necesito que tus manos comiencen a formarme. Necesito que comiences a recrear aquello que se ha roto por esta o por aquella situación. Necesito que sanes las heridas que tal o cual cosa ha provocado en mi corazón, porque necesito que tú vuelvas a darme una boca nueva para hablar, para profetizar, y necesito que puedas poner en mí esas asas y esas manijas, que yo sea manejable por tu Espíritu Santo. Si esta palabra llegó a tu corazón, te invito a que puedas compartirla con alguien que la necesite y que puedas compartirla en tu muro, en tus redes sociales, y que pueda ser de mucha bendición para otras personas que quizás hoy están necesitando una palabra, tan solo una palabra, quizás una frase, como lo dije hoy, puede cambiar totalmente el curso de una situación. Dios te bendiga, que el shalom de Dios esté en tu casa, en tu familia, y que todos los días puedas ser como ese vaso de honra. Todos los días llenarte de la presencia de Dios. Una vida diaria, una vida no fingida, una vida continua bajo las aguas del Espíritu Santo. Te saludo y te digo hasta el próximo video. Yo quiero ser, Senhor amado, como un vaso en las manos del alfarero. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, como tú quieras, Senhor amado. Eres el alfarero y yo soy el vaso. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser
vaso nuevo, quebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser vaso nuevo, como tú quieras, Senhor amado. Eres el alfarero y yo soy el vaso. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser vaso nuevo. Quebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser vaso nuevo.